paciente que ya se encuentre recibiendo oxitocina, porque como les dije, tiene un efecto sinérgico y va a producir polisistolia. Está contraindicado en pacientes que tengan 6 o más embarazos a término previos, que toda paciente que tenga alguna una condición en la cual está contraindicado el parto, pacientes que tengan contraindicación para usar oxitocina o pacientes que tengan una cesárea o una cicatriz uterina previa. Entonces, eso en cuanto a dinoprostona. Ahora tenemos otra prostaglandina, que de hecho la usamos con más frecuencia. O sea, ambas las tenemos disponibles en Colombia, tanto la dinoprostona como el misoprostol. ¿Cuál es el inconveniente de la dinoprostona? Que es un medicamento no POS y es costoso. Entonces, en muchas instituciones no está disponible, solo unas pocas a veces lo usamos. Lo que más tenemos disponible es el misoprostol, que este sí está cubierto por el POS, entonces lo van a ver que lo usamos con mucha más frecuencia. Entonces, ¿qué es el misoprostol? Es una prostaglandina E1 sintética y las indicaciones de su uso es para maduración cervical previo a la inducción, si es un cuello inmaduro, o directamente para la inducción del trabajo de parto. La forma de uso es oral o vaginal, ambas están descritas, pero realmente es la vaginal la que más usamos. ¿Hay alguna diferencia entre misoprostol vaginal y dinoprostona? Realmente no, se ha visto que el misoprostol tiene una eficacia similar o incluso superior a la dinoprostona intracervical o intravaginal. ¿Ven? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Aquí lo muestro en la imagen. Hay en Colombia 3 marcas comerciales de misoprostol. Tenemos Citil, tenemos Citotet y tenemos Industol. Y hay varias formas de presentación. Tenemos tabletas de 200 microgramos, que es la que ven en la imagen, que tiene esa forma hexagonal característica. Vienen también de 100 y vienen también de 50 microgramos, que son como la presentación más reciente. ¿Y cuál es la dosis que usamos para inducción del trabajo de parto? La dosis es de 25 microgramos. Algunos libros hablan de 25 a 50 microgramos. Sin embargo, entre más alta sea la dosis, más se asocia con posibilidad de taquicistolia. Entonces, por eso la recomendación es que usemos solo 25 microgramos intravaginal. ¿Cada cuánto la podemos usar? Entonces, normalmente si ponemos el medicamento, ponemos la tabletica, ¿dónde la vamos a ubicar? La tabletica la vamos a usar, la hacemos por tacto vaginal y la ponemos en el fondo de saco vaginal posterior, por detrás del cuello. Si ponemos el medicamento y no inician contracciones, el cuello no dilata, podemos repetir nuevamente una dosis de las 4 a 6 horas. Y igual que con la dinoprostona, no debemos tratar que haya un periodo entre la colocación y el uso de oxitocina por el riesgo de polisistolia, y es que si esta paciente arranca el trabajo de parto y necesitamos usar oxitocina, esta no se va a administrar en las siguientes 4 horas de haber puesto el misoprostol. Entonces debe tener por lo menos 4 horas de diferencia. También hay algunos que describen el uso del misoprostol para inducción y describen que es igual de efectiva. Sin embargo, los estudios son más bien limitados en cuanto a la efectividad para maduración e inducción, por eso realmente no lo usamos por vía oral. Entonces, usamos el misoprostol oral en los pacientes que tienen terminación voluntaria del embarazo o pacientes con aborto retenido que necesitamos que el cuello se abra para que expulse. Lo usamos, pero realmente para inducción del trabajo de parto y maduración cervical no lo usamos oral. Entonces, en cuanto a los riesgos del misoprostol, son parecidos a los de la dinoprostol, porque ambos son prostaglandinas. Entonces, dentro de los riesgos está la taquicistolia con o sin alteración de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Ustedes ya vieron monitoreo fetal con el doctor Nelson? Sí, doctora. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ¿qué tipo de monitoreo sería este? Clasificando el monitoreo como categoría 1, 2 o 3. ¿Ninguno? ¿Se arriesga?
¿Vieron así un monitoreo normal? ¿Es un monitoreo normal, categoría 1? No pusieron mucha atención en la clase. Bueno, entonces les cuento que este monitoreo es una paciente que se le puso misoprostol y presentó policistolia. Entonces, si recuerdan el monitoreo, cada centímetro corresponde a 1 minuto. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces esta paciente está teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 contracciones en 10 minutos. Entonces tiene policistolia. Y además, esta paciente presenta desaceleraciones. Son desaceleraciones que se presentan después del pico de la contracción. Estas son desaceleraciones tardías que se asocian a hipoxia fetal. Bueno, entonces, esta sería una paciente que presenta policistolia y presenta alteración del bienestar fetal, que es uno de los riesgos del uso de misoprostol. ¿Qué otro riesgo? Al igual que la dinoprostona, riesgo de ruptura uterina, por eso está totalmente contraindicado el uso de misoprostol en la paciente que tenga cicatriz uterina previa. Y otro de los riesgos es el ico de amniótico meconiano, por el compromiso del bienestar fetal. Esta es una imagen en la cual vemos una ruptura uterina por el uso de misoprostol. Y esta es simplemente una tablita de resumen para que la tengan en cuanto a las presentaciones de dinoprostona y de misoprostol y de las dosis de cada una. Cuando hablamos de inducción fallida del trabajo de parto, entonces algo importante es que no hay un criterio universal o una definición universal para hablar de inducción fallida. Entonces, casi que cada institución tiene dentro de sus protocolos definido cuando hablamos de inducción. En Estados Unidos algunos hablan de inducción fallida cuando tenemos pacientes que tengan 3 contracciones en 10 minutos y a pesar de esto no hayan cambios cervicales después de 24 horas de usar oxitocina con esas contracciones. Y en nuestro medio, por ejemplo, en nuestra institución, en la clínica Chicamocha, nosotros consideramos como inducción fallida toda paciente en la cual pasen más de 24 horas desde que iniciamos la inducción del trabajo de parto. Entonces, depende mucho de la institución. Obviamente, la recomendación es que permitir que la paciente tenga por lo menos 12 a 18 horas de trabajo de parto para que inicie el trabajo de parto. Y no, porque es que a veces suelen diagnosticar inducción fallida de forma muy frecuente. Por ejemplo, si la paciente apenas lleva 6 horas de haberse iniciado el medicamento y no inició, entonces ya lo hablan de inducción fallida. Entonces eso me aumenta las tasas de cesárea. Entonces la idea es permitir por lo menos 12 a 18 horas de un trabajo de parto y que hayan cambios cervicales para antes de decir que hay una inducción fallida y que la paciente termine en cesárea. Entonces eso en cuanto a técnicas farmacológicas. Ahora vamos a ver cuáles son las técnicas mecánicas. Entonces vamos a ver que hay varias, pero en general, si las comparo con las técnicas farmacológicas que son dinoprostona y misoprostol, estas tienen menos riesgo de producir policistolia, taquicistolia. Y las tasas de cesárea no cambian. No predispone a más cesáreas ni tampoco las reduce, no, son similares. ¿Cuáles técnicas tenemos? Tenemos en primer lugar un catéter transcervical que viene con es parecido a una sonda Foley, pero la mayoría trae la sonda Foley. Si han visto alguna sonda Foley, van a ver que la punta se infla, pero el catéter transcervical me permite inflar la punta y la parte media. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, la paciente debe tener cierto cambio cervical, o sea, por lo menos estar dilatada en 1 centímetro que me permita pasar el catéter, pero tampoco debe estar tan dilatada, porque si la paciente está pues dilatada en 3 centímetros, así insufle el balón, se va a salir y no me va a permitir hacer ese efecto para que dilate más. Entonces debe tener cierta dilatación, dilatada por lo menos 1 centímetro, pero no estar tan dilatada. Y lo que hago es pasar el catéter a través del cuello uterino, insuflar para que quede el balón insuflado a nivel del orificio cervical interno y insuflar a nivel del orificio cervical externo. Y lo que hago es, el catéter, lo que hago es que lo adhiero al muslo por medio de una cinta adhesiva y lo que me hace es crear una tracción en el cuello
que me va a hacer que ese cuello adelgace y dilate. ¿Cuáles son los riesgos de infección? El riesgo es muy similar, el riesgo de infección es muy similar con las prostaglandinas. Otra técnica que se tiene es la infusión salina extraamniótica. Entonces lo que hacemos es, utilizamos también un catéter, pero este no es un catéter transcervical con 2 globos, sino simplemente un catéter como una sonda Foley. De hecho usamos una sonda Foley. Lo que hacemos es, la pasamos a través del canal cervical, la insuflamos con 30 cc de solución salina, la fijamos también al muslo de la paciente, pero a través de esta sonda voy a pasar solución salina, temperatura ambiente, a 30-40 cc por hora, de tal forma que este líquido que voy a pasar se ubique aquí a nivel de este espacio que me va a hacer. ¿Qué pasa si yo separo estas membranas del canal cervical? Hago liberación de prostaglandinas y por tanto me produce un efecto de reblandecimiento y dilatación del cuello. Si comparamos con el catéter transcervical, tiene menor riesgo de coriandinitis, ese sería un beneficio. Otra técnica que se usaba anteriormente eran los dilatadores higroscópicos, de lo que se introducían a través del cuello y estos con el mismo medio húmedo que había se dilataban como vemos en la imagen, así es como viene originalmente, y con el pasar del tiempo ellos se dilatan, permitiendo pues que obviamente también el cuello dilate. Se usaban con mucha frecuencia porque tenían un bajo costo, pero realmente ya no lo conseguimos en nuestro medio. Y algo malo que se asociaba era que tenía riesgo de infección materna y neonatal. Entonces realmente ya no es algo que usemos ni tampoco lo conseguimos en nuestro medio. Aquí también tenemos ya una tablita de resumen, al igual que con las medidas farmacológicas, las medidas mecánicas. ¿Qué otra maniobra tenemos mecánica para inducción del trabajo de parto? Hay una maniobra que se llama maniobra de Hamilton o separación de las membranas. Entonces, cuando lo usamos, lo usamos, por ejemplo, en las pacientes en las cuales están en un preparto. Entonces, por ejemplo, la paciente viene porque siente que tiene contracciones, pero esas contracciones son irregulares y apenas tiene unos cambios cervicales mínimos, o sea, aún no está en trabajo de parto. Lo que hacemos es, hacemos tacto vaginal y lo que hacemos es separar, introducimos el dedo a nivel del orificio cervical interno y separamos las membranas. Esa separación de las membranas me va a liberar prostaglandinas y me va a producir un efecto de maduración cervical, de reblandecimiento y dilatación del cuello. Entonces, hacerlo se ha visto que aumenta la probabilidad de trabajo de parto en las siguientes 48 horas y reduce la incidencia de inducción con otros métodos. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que obviamente al introducir el dedo y separar las membranas hay un riesgo de ruptura de las membranas. Entonces, siempre si lo vamos a hacer, debemos siempre explicarle a la paciente lo que vamos a hacer y que obviamente es un método que puede generar molestias porque implica hacer el tacto vaginal. Al separar las membranas pueden romperse pequeños vasos y la paciente va a sangrar. Debemos explicarle también que puede presentar un sangradito y que va a empezar a tener contracciones más seguidas en las siguientes 24 horas. Entonces aquí tenemos un ejemplo para ver qué tanto entendimos de inducción. Bueno, entonces este es un caso clínico que vamos a leer. Entonces esta es Manuela, una paciente de 24 años, primigestante, que tiene 37 semanas y 2 días por fecha de la última menstruación, y esa 37.2 semanas concuerdan con la ecografía del primer trimestre. Esta paciente tiene un diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad. Pesa 69 kilos, mide 1,60. Al examen físico, la altura uterina es de 34 centímetros. El feto es único, está longitudinal cefálico con el dorso izquierdo. La frecuencia cardíaca fetal es de 142 por minuto. No hay actividad uterina al examen físico. Los movimientos fetales están presentes y al momento de hacerle el tacto vaginal, el cuello está posterior, la consistencia es intermedia, está dilatado 1, borrado un 30%, una estación -1 y una pelvis ginecoide. ¿Tomaron ya los datos de esa paciente? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora, ya. Bueno, entonces ahora las preguntas son,
Esta paciente, Manuela, tiene indicación de inducción del trabajo de parto por el diagnóstico que tiene de preeclampsia. Sí, señora, sí. Entonces, entonces dijimos que una de las condiciones para inducción del trabajo de parto, de las indicaciones, perdón, es que haya preeclampsia. Si la paciente, por ejemplo, tiene 37 semanas, entonces esta paciente sí tiene indicación de inducción del trabajo de parto. Entonces ahora vamos a calcular el índice de Bichot de esa paciente. Vamos a retroceder. A ver, ¿dónde está el índice de Bichot? A ver, por acá. Ahí está. Entonces dijimos que esa paciente está dilatada 1, borrada un 30%. ¿Estación cuánto decía? -1. -1, consistencia intermedia y un cuello posterior. ¿Cuánto le da de Bichot, el índice de Bichot? 3. 3, da 3. 1, 2, 3, 4. Dilatación 1. Ah, no, perdón, sí. 3, sí, es cierto. Borramiento cervical del 30%. Entonces tenemos un índice de Bichot de 3. Entonces, ¿ese cuello es un cuello favorable o desfavorable? Desfavorable. Ajá, entonces es un cuello desfavorable. ¿Y esta paciente tiene indicación de hacer maduración cervical antes de la inducción? Sí. ¿Sí? Sí, porque obviamente dijimos que un cuello desfavorable es un cuello que tiene una baja probabilidad de éxito al inducir el trabajo de parto. Entonces, ¿qué opciones tenemos para usar en esta paciente que tiene un cuello desfavorable o inmaduro? ¿Qué medicamento o qué estrategias podemos usar? Señora. ¿Qué estrategias podemos usar para maduración cervical? Farmacológicas y mecánicas, ¿no? Cualquiera de las dos, exacto. Entonces podemos usar farmacológicas, dinoprostona o misoprostol, o mecánicas, cualquiera de las que vimos. Bueno, entonces tenemos más o menos claro eso. Y tenemos ya también para inducción del trabajo de parto, podemos usar también oxitocina. La oxitocina como inductor del trabajo de parto está reservado para aquellas pacientes en las cuales el índice de Bichot es de 7 o más. O sea, tenemos un Bichot favorable. ¿Listo? Ahorita vamos a ver más adelante todos los aspectos de la oxitocina en la conducción, porque es el medicamento que usamos para la conducción, pero de forma general el inicio de acción de la oxitocina es hacia los 3 a 5 minutos. La usamos de forma endovenosa. Entonces ella empieza a hacer efecto entre 3 a 5 minutos, es un efecto rápido y los niveles plasmáticos se vuelven estables hacia los 40 minutos. La respuesta de la oxitocina en la paciente es variable, es decir, no todas las pacientes van a responder de la misma forma con determinada dosis diferente. Por ejemplo, si yo uso un antihipertensivo, yo espero que la mayoría mejore las tensiones con una dosis inicial. Eso no sucede con la oxitocina. Yo puedo poner una dosis inicial y no hacerle absolutamente nada, puede generarle coentraciones buenas o puede generarle polisistolia. Entonces, esa respuesta variable depende de varias cosas. Uno es si la paciente ya tiene actividad uterina, del estado del cuello uterino, de la edad gestacional, porque como vamos a ver más adelante, entre mayor sea la edad gestacional, más receptores de oxitocina hay, y también de diferencias biológicas individuales. Ahora sí vamos a hablar de conducción del trabajo de parto, es decir, una paciente que ya está en trabajo de parto, pero tenemos unas contracciones que son ineficaces y necesitamos intensificar esas contracciones. Entonces, como opción farmacológica solo tenemos una, que es la oxitocina. La oxitocina es una hormona polipéptida que se produce en el hipotálamo y se secreta en el lóbulo posterior de la glándula pituitaria de manera pulsátil. La oxitocina que nosotros tenemos como medicamento, que es sintética, es exactamente igual a la que producen las pacientes durante el trabajo de parto y que tiene un efecto uterotónico. ¿Cómo viene la presentación? Entonces, como vemos en la imagen, hay varias formas de presentación, pero realmente la que tenemos en nuestro medio es esta que tenemos aquí al lado izquierdo, que es una ampolla de 1 mililitro con 10 unidades de oxitocina. Esta es la forma en que la tenemos. Y como les mencioné, la respuesta a la oxitocina depende mucho de la edad gestacional. Y es que los receptores para oxitocina más o menos aparecen hacia semana 14
y de ahí en adelante aumenta la cantidad de receptores. De ahí a que la respuesta a la oxitocina aumenta de forma gradual entre las 20 a 30 semanas, entre las 34 y el término, entre las 34 y 37, hay una meseta respecto a esa respuesta a la oxitocina, y cuando la paciente ya tiene el término del embarazo, hay una mayor sensibilidad a la oxitocina. Entonces depende mucho de la edad gestacional la respuesta que tengamos a la oxitocina. ¿Cómo se administra? Entonces, como ya les mencioné, la administración es endovenosa. Lo que hacemos es, no usamos la ampolla completa. Si ustedes leyeron el capítulo de inducción y conducción, en Estados Unidos usan casi siempre la ampolla completa en 1000 cc de solución salina. Nosotros en nuestro medio solemos usar no la ampolla completa de 10 unidades, sino diluimos 2, 3 o 5 unidades. Eso depende de cada médico, cada ginecólogo como la quiera usar, pero entre 2 a 5 unidades en 500 cc de solución salina. Algo importante es que siempre debemos administrarla con una bomba de infusión. Sí hubo un tiempo en que la usábamos con equipo de macrogoteo, pero el problema del equipo de macrogoteo es que yo no tengo un adecuado control de lo que le administro minuto a minuto, y a veces las pacientes por error, mientras se van al baño, pueden abrir la llave y pasar más cantidad de la que necesito, o pueden cerrarla. Entonces, por eso la recomendación es usar una bomba de infusión de tal forma que yo tenga un adecuado control del volumen que administro y un adecuado control minuto a minuto. Ahora sí, ¿cuál es la dosis de oxitocina? Dame que me salió. Ya. Entonces, la dosis de oxitocina depende, hay dos esquemas de dosis de oxitocina. Hay quienes usan dosis altas y hay quienes usan dosis bajas. Depende mucho de la escuela en donde le hayan enseñado a uno. Entonces, en nuestro medio nosotros tendemos a usar más dosis bajas. Entonces, vamos a ver las diferencias. Entonces, aquellas que usan esquemas de dosis altas, inician con dosis, obviamente, como su nombre lo dice, más altas, entre 4 a 6 miliunidades minuto. Entonces, la forma en que lo administramos son miliunidades minuto. Entonces, usamos dosis de 4 a 6 y valoramos a la paciente entre 15 a 30 minutos después a ver si la paciente tiene contracciones efectivas, es decir, 3 a 5 en 10 minutos de buena intensidad. Si la paciente no tiene contracciones efectivas, aumentamos la dosis después de ese tiempo, y los de dosis altas inician con dosis altas y aumentan también la dosis de forma alta, es decir, aumentan 4 a 6 unidades cada 15 a 30 minutos. ¿Qué cosas buenas obtenemos de este esquema de dosis alta? Pues que vamos a tener como un menor tiempo desde que se inicia la oxitocina hasta el parto, hay menos posibilidad de inducción fallida, menos casos de coriandinitis porque pues el trabajo de parto va a durar más tiempo, menos cesáreas por distocia, pero el gran inconveniente de usar dosis altas es el riesgo de policistolia o taquicistolia. Entonces, por eso en nuestro medio tendemos a usar más dosis bajas. Entonces, como vemos en la imagen, hay quienes inician dosis desde una miliunidad por minuto o 2 miliunidades minuto, y cada 15 a 30 minutos valoramos a la paciente y si las contracciones no son eficaces, aumentamos la dosis a ¿cómo? Si iniciamos 12, entonces aumentamos a 4, a 8, 12, 16, 20, hasta que obtengamos unas contracciones efectivas. ¿Qué es lo bueno pues de este esquema? Obviamente me va a demorar más tiempo porque estoy usando dosis más bajas, pero tienen menos riesgo de policistolia. De hecho, en nuestro medio, las dosis que usamos son diferentes para inducción y conducción. Por ejemplo, si yo voy a hacer una inducción del trabajo de parto, usamos dosis de 2 a 4 miliunidades minutos. Y si vamos a hacer es como conducción la oxitocina, 4 a 6 miliunidades minutos. ¿Y cada cuánto incremento la dosis de oxitocina? Recuerden que les dije que pongo el medicamento a determinada dosis, la valoro, y si no son eficaces debo aumentar la dosis. Entonces también hay hay varios esquemas de incremento de dosis, del intervalo de incremento de dosis, y hay quienes la usan en cada 15 minutos, o sea, valoran al paciente cada 15 minutos y si no son adecuadas, aumentan la dosis, o hay quienes lo hacen a los 30 o hay otros que lo hacen a los 40 minutos. ¿Cuál es la diferencia? Pues quienes lo usen de forma más frecuente, pues va a hacerse más rápido que se encadene el trabajo de parto o que el parto se dé,
Pero ¿cuál sería el riesgo de usarlo muy frecuente? Pues policistolia. Y quienes lo usan de forma más, que se demoren más en subir la dosis, pues tienen menos riesgo de policistolia. Entonces la idea es que valoramos a la paciente, realmente en nuestro medio lo hacemos cada 30 minutos. Entonces, cada 30 minutos valoramos. Si la paciente no tiene 3 a 5 contracciones en 10 minutos de buena intensidad, aumentamos la dosis. Y ya cuando logramos unas contracciones efectivas, dejamos esa dosis basal con la que obtuvimos esas contracciones. ¿Cuándo debemos suspender la oxitocina? Entonces, si la paciente llega a presentar policistolia, que dijimos que son más de 5 contracciones en 10 minutos, o si la paciente presenta un monitoreo categoría 2 o 3, es decir, presenta compromiso del bienestar fetal, se suspende la oxitocina. Y se realizan ciertas maniobras adicionales que permiten aumentar la perfusión a nivel fetoplacentario. ¿Cuáles son? Poner a la paciente en decúbito lateral, administrar oxígeno y administrar líquidos endovenosos. Se debe revalorar a la paciente. Si la paciente tiene unas condiciones adecuadas, ya pasó la policistolia, hay bienestar fetal, las condiciones están dadas para el parto, podemos reiniciar la oxitocina, pero no la iniciamos a la dosis en la que la dejamos, sino empezamos con el 50% de la dosis a la cual se suspendió. Esto en el dado que las condiciones estén dadas, porque si la policistolia persiste, si no hay bienestar fetal, obviamente en este caso no debemos usar oxitocina y la paciente pasaría a hacerse cesárea. ¿Cuáles son los riesgos de la oxitocina? Entonces, tiene ciertos riesgos similares a las prostaglandinas, tiene riesgo también de hacer taquicistolia o policistolia, también tiene riesgo de hacer ruptura uterina, especialmente si la paciente tiene una cicatriz uterina previa. No está contraindicado de forma absoluta como con las prostaglandinas que ya dijimos, se puede usar, pero dijimos que una paciente que tiene una cesárea anterior y se usa oxitocina tiene 3 veces más riesgo de ruptura. Y definitivamente si la paciente no tiene cicatriz uterina anterior, no, es muy raro que una ruptura uterina se presente usando oxitocina. Y algo importante que necesito que tengan en cuenta es que uno de los riesgos es la intoxicación hídrica. ¿Qué es lo que pasa? Que la oxitocina tiene una homología de aminoácidos similar a la vasopresina, es decir, que puede llegar a tener una acción antidiurética. Y esa acción antidiurética se ve con mayor frecuencia si usamos dosis muy altas de oxitocina. Entonces van a ver cuando ya estén en la práctica que nunca superamos las 20 miliunidades minuto. Casi siempre usamos 4, 6, 8, 10, 12, pero nunca superamos las 20 miliunidades minuto, porque al superar esa dosis podemos tener el efecto por la similitud con la vasopresina, debemos tener el efecto antidiurético y por tanto hay un aclaramiento renal de agua libre que disminuye y la paciente puede presentar intoxicación hídrica. La otra estrategia para evitar la intoxicación es no usar mezclas muy diluidas, es decir, apenas usar una unidad en 500 cc de solución salina que finalmente tenga que pasarle en grandes cantidades de líquido por hora. Es decir, normalmente cuando usamos infusiones de oxitocina le pasamos 30 cc por hora, 60 cc por hora, 90 cc por hora, pero no mezclas tan diluidas que me lleven a que tenga que pasarle 150 cc por hora o más. ¿Qué pasa con la intoxicación hídrica? Que la paciente puede terminar en convulsiones, coma o incluso muerte. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio práctico de cómo usamos la oxitocina. Y este es el ejercicio que ustedes van a hacer cuando estén con las pacientes en trabajo de parto, ya sea inducción o conducción. Entonces, lo primero es que necesitamos obviamente la bomba de infusión. Vamos a definir la dosis que vamos a usar. Recuerde que la dosis que usamos son 1000 unidades minuto. Entonces, por ejemplo, en este caso de ejemplo, vamos a usar 4000 unidades minuto. Lo otro que vamos a tener en cuenta es la mezcla que vamos a usar. Es decir, definir cuántas unidades van en 500 cc, ya sea de solución salina o lactato, podemos usar cualquiera de las dos. Entonces, hay que tener claro si usamos 2 unidades, 3 unidades o 5 unidades. Definirlo. Y lo otro es que la orden médica que vamos a enfermería, nosotros no le podemos decir, bueno, enfermera, jefe, pásamele 4000 unidades minuto, sino debemos decirle
la mezcla que vamos a usar y de esa mezcla cuántos cc por hora de esa mezcla. Entonces, ¿cómo averiguamos entonces cómo llevamos a ese dato? Entonces, lo primero es, como estamos hablando de dosis de 4 miliunidades minuto y necesito pasar eso a cc por hora, entonces lo que tengo que hacer es definir cuántas miliunidades necesito pasar, no en un minuto, sino pues en 60 minutos. Si la dosis es de 4 miliunidades minuto, en 60 minutos, pues voy a requerir, lo multiplico por 60, 240 miliunidades en una hora. Y ahora lo que necesito saber es cuántas miliunidades hay en la mezcla que yo usé. Entonces, si yo usé una mezcla de 2 unidades en 500, entonces, porque estamos hablando de miliunidades minuto. Si usé 2 unidades, vamos a tener, son 2000 miliunidades en 500 cc. Si usé 3 unidades, vamos a tener 3000 miliunidades en 500 cc. Y si usé 5 unidades, pues 5000 miliunidades. Y con esto lo que hago es simplemente una regla de 3. Le dice, si en este caso, este ejemplo, yo usé la mezcla de 2 unidades en 500 cc. Entonces, si yo tengo 2000 miliunidades en 500 cc de lactato de Ringer o de solución salina y requiero pasarle 240 miliunidades por hora a la hora, que fue lo que calculé, hago la regla de 3, que sería 240 por 500 dividido en 2000, eso me da una cantidad de 60 cc por hora. Entonces, así es la forma en que calculamos. Entonces, primero debo definir la dosis, la mezcla y hacer la regla de 3 para decirle a la jefe de enfermería cuántos cc por hora de esa mezcla debo pasarle. Lo mismo, el mismo ejercicio, pero con diferentes mezclas. Entonces, si uso una mezcla de 3 unidades, serían 3000 miliunidades en 500 cc. Si necesito pasarle 240, serían 40 cc por hora. Si uso 5 unidades en 500 cc, serían 5000 miliunidades en 500 cc. Si hago la regla de 3, me daría 24 cc por hora. Y pues ya cuando deben aprender, obviamente, a hacer el ejercicio, porque vamos con frecuencia a ponerlos a que hagan el ejercicio, porque ustedes deben establecer la dosis y con la que iniciamos, valorar a la paciente a los 30 minutos. Si no son suficientes las contracciones, deben aumentar la dosis y deben saber cuántos cc por hora le van a pasar diciéndole a la enfermera. Pero ya cuando uno lo hace de forma práctica y lo hace muy frecuente, se da cuenta de algo, y es que, como ven, así cuando yo uso 2 unidades en 500 cc de lactato de Ringer, si lo calcula, y si yo le paso 30 cc por hora, le paso 2 miliunidades minuto, similar el número a las unidades que usé en la mezcla. Si uso 3 unidades en 500 cc de lactato y lo paso a 30 cc, son 3 miliunidades minuto, es decir, la misma cantidad, el mismo número de unidades que usé en la mezcla. Y si uso 5 en 500 cc, si lo paso a 30 cc, da el mismo número, 5 miliunidades minuto. Entonces, de ahí que es fácil que dependiendo de la mezcla que use, siempre que use 30 cc va a darme el mismo número. Y de ahí, pues, obviamente, si uso esta mezcla y 30 cc son 2 miliunidades, si uso el doble, pues será el doble de unidades. Si uso 3 veces la cantidad, o sea, 90 cc por hora, pues será el triple de las 1000 unidades, 6 miliunidades minuto. Entonces, es una forma ya más práctica o más fácil de hacer el cálculo, pero la idea es que ustedes sepan hacer el cálculo o sepan de dónde viene, establecerlo y ya de forma más rápida usar esta forma. Nosotros usamos en nuestro medio mucho 3 unidades en 500. ¿Por qué? Porque es que siempre coincide el número de los cc por hora con el número de las unidades minuto. Entonces, por ejemplo, si yo uso mezcla de 3 unidades en 500 cc, si le paso 40 cc por hora, son 4 unidades minuto. Si le paso 70 cc por hora, son 7 unidades minuto. Si le paso 90 cc por hora, son 9 unidades minuto. Entonces, usamos esta con mayor frecuencia, que es más fácil de calcular. ¿Y qué otra estrategia tenemos de conducción de trabajo de parto? Entonces, dijimos, solo tenemos una farmacológica, que es la oxitocina. Hay otra estrategia que tenemos como conducción de trabajo de parto, y es hacer amniotomía. O sea, hacer una ruptura de las membranas, una ruptura artificial de las membranas, y hacer esa ruptura me libera prostaglandinas y hace que haya mayor producción de oxitocina y me acelera el parto más o menos entre 1 hora a 1 hora y media desde la ruptura.
Entonces se ha visto que al hacer amiotomía no aumenta la necesidad de oxitocina ni aumenta tampoco la tasa de cesárea. ¿Y desde cuándo lo hacemos? Entonces no lo hacemos de forma muy temprana, porque obviamente si lo hacemos muy temprano vamos a durar mucho tiempo en trabajo de parto y riesgo de coriamnionitis, sino solemos hacerla desde los 5 centímetros. Y algo importante es que el bebé debe estar encajado al momento de hacer la amiotomía. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos de la amiotomía es que haya prolapso del cordón umbilical. Es decir, si yo rompo las membranas y la cabeza no está perfectamente encajada o acoplada en el estrecho superior, el cordón puede pasar a través, una vez rompamos las membranas, y puede prolapsarse. Por eso, cada vez que hacemos amiotomía, van a ver incluso en la chica mocha, el protocolo es, debemos evaluar la frecuencia cardíaca fetal antes y después de la amiotomía y evaluar, porque una de las cosas que pasa si hay prolapso, se va a expresar como un compromiso de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Y qué pasa también si hago amiotomía? Otro de los riesgos es, si yo rompo las membranas, pues disminuye el líquido amniótico durante el trabajo de parto y puede presentarse en el monitoreo compresión del cordón umbilical, que se expresa como desaceleraciones variables, desaceleraciones tipo 3. Pero pues realmente no se ha visto que eso aumente la cantidad de cesáreas. Y ahora sí, ya para finalizar, igual que hicimos con inducción, vamos a hacer este ejercicio. Entonces tenemos a Luisa. Luisa es una paciente de 34 años. Es una G3P2 que tiene 38 semanas y 5 días y ella refiere salida de líquido abundante hace 3 horas por vagina y ese líquido olía límpido. Los movimientos, si ella siente movimientos fetales, y refiere que tiene contracciones cada 5 a 10 minutos. La paciente ha hecho todos sus controles prenatales y sus bebés anteriores han pesado 3.700 y 3.500. La altura uterina es de 35 centímetros, el bebé está longitudinal cefálico, dorso izquierdo, hay movimientos fetales al momento del examen y la actividad uterina es 1 a 2 en 10 minutos de moderada intensidad. Al tacto vaginal hay anorrea evidente, o sea, la paciente presenta ruptura de membranas y está dilatada 4 centímetros, borrada 90% con estación de 0. Entonces, con esta paciente, en ese caso, sería una inducción o conducción del trabajo de parto lo que yo debo hacer. Sería una conducción. ¿Una conducción? Ajá, una conducción porque la paciente hizo ruptura de membranas y ella arrancó el trabajo de parto, solo que sus contracciones no están siendo efectivas, tiene 1 a 2 en 10 minutos de moderada intensidad. ¿Qué índice de bicho tendría esta paciente? A ver, vamos aquí. ¿Dónde está el bicho? Acá. Me dice que está dilatada 3, borrada 90. No, dilatada 4, doctor. Bueno, sí, 4. Ah, 4, pues 4. Borrada 90. Estación decía menos 1. 0. 0. Consistencia blanda. ¿Qué índice de bicho me da? 9. Pues es un cuello favorable porque la paciente obviamente ya está en trabajo de parto. Entonces, y esa paciente entonces, ¿cómo haríamos la conducción del trabajo de parto? ¿Qué usaríamos como medicamento? Oxitocina. Oxitocina. Entonces dijimos que la dosis, ¿cuál sería la dosis dijimos que hay una dosis de inducción y una de conducción? En este caso sería de conducción. ¿Cuál sería la dosis? 4. 4 por minuto. 4 miliunidades minuto. Listo. Entonces, ¿y qué esquema quieren usar? ¿Qué mezcla quieren usar? La de 3 unidades en 500 cc de lactato de Ringer. Entonces, ¿cuántos cc por hora debemos pasar? Si quiero pasarle 4 miliunidades minuto. 40 cc por hora. 40 cc por hora. Listo. Eso es mucho más fácil. Deben aprender a hacer obviamente el cálculo, pero pues es más fácil así. Bueno, ¿alguna pregunta?
No, no, señora.